Gloria a Jesucristo. Él está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Tome asiento. En la presencia de Dios damos la bienvenida en esta mañana al maravilloso Espíritu Santo. ¿Cuánto le da la bienvenida al maravilloso Espíritu Santo? Amén. Él es nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro ayudador, y Él está en este lugar. Le damos la bienvenida a las personas que se conectan a través de esta transmisión. Invitamos a compartirla para que llegue a otros lugares, para que también sean bendecidos. En esta mañana estamos listos para recibir la palabra del Señor y nos gozamos porque hoy el Señor nos regala un día más para adorarlo, para exaltarlo y para bendecirlo. Un día para estar en su casa, en su presencia. ¿Cuántos se gozan hoy, se alegran porque están en la casa del Señor? Toca al que está a tu lado y dile: hermano, yo me gozo. Dile: yo me alegro. Vamos, toca a alguien, ser sociable. Alégrese hoy porque estamos en la presencia del Señor. Amén. Estamos en la casa de Dios más bajito. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Lucas. Aleluya, capítulo 1, Lucas 1. Vamos a leer versos 5 al 9. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 5. En adelante dice la Escritura: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Digan conmigo: no tenían hijo. Porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Bendecimos la palabra de Dios. En esta mañana quiero hablar en el tema: que el proceso no te detenga. Dile a alguien: que el proceso no te detenga. Y quiero comenzar diciendo que la vida está llena de procesos. Pero para entender esto, yo quiero definir en esta mañana la palabra proceso. Diga conmigo: proceso. La palabra proceso es la acción de ir hacia adelante. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española lo define como ir hacia adelante para el cumplimiento de objetivos, para el cumplimiento específico en ciertas cosas. Y cuando hablamos del proceso, estamos hablando del camino a la perfección. Y todos debemos pasar procesos en la vida, porque el proceso no te destruye, el proceso no te mata, el proceso te perfecciona, el proceso te empodera, el proceso te ayuda a crecer, a avanzar, a madurar, a ser mejor hombre, mejor mujer, mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa, mejor profesional. El proceso te ayuda a ser mejor creyente, a ser mejor líder, a ser mejor hombre de Dios, a ser mejor mujer de Dios. Así que no te aflijas por el proceso, alégrate por el proceso, porque el proceso significa ir hacia adelante. Y me llama la atención la vida de Zacarías. Digan todos conmigo: Zacarías. Me llama la atención de la vida de este hombre llamado Zacarías, su esposa llamada Elisabet. Preste atención: Zacarías es un sacerdote, Zacarías es un pastor, Zacarías es un líder, su esposa es una mujer de Dios. Pero hay algo en ello, me llama la atención lo que estamos leyendo, porque cuando leo esta historia a mí me transforma la vida, porque yo veo algo poderoso, tremendo en la vida de este hombre y esta mujer. Dice la Biblia en el versículo 6 que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Escúchame, iglesia: no porque andes irreprensible, no porque seas justo delante de Dios, no va a venir el proceso.
La religión enseñó que cuando pasamos proceso es porque estamos en desobediencia. Cuando pasamos proceso es porque algo malo hicimos y vino el proceso como castigo de Dios. No, eso no está en la Biblia. Eso no es el principio. Los procesos no tienen que ver con tus acciones. Los procesos tienen que ver con las acciones del Eterno, que necesita perfeccionarte a ti y levantarte como el hombre, como la mujer que Dios quiere que tú seas. Diga conmigo proceso. Toca al que está cerca, dile que el proceso no te detenga. He visto gente avanzando, caminando, pero cuando le viene el proceso, ¿sabe qué? Se detiene. Cuando les viene el proceso, dice, no voy a servir más, voy a tirar la toalla. Cuando le viene el proceso, dice, no me congrego más. Cuando le viene el proceso, ellos en vez de avanzar y seguir caminando, porque Dios está trabajando, Él se detiene. Dile a alguien que el proceso no te detenga. Dile de nuevo que el proceso no te detenga. Estos hombres, Zacarías, sacerdote de Dios, Elizabeth, su esposa, dice la Escritura que ellos eran justos delante de Dios. No era cualquier gente, no era gente mala, no era gente desobediente, no era gente pecadora, era gente de Dios. Diga alguien, era gente de Dios. O sea, el que tú seas hombre o mujer de Dios, no te escapas del proceso. No te escapas ni te eximes del proceso. Tendrás que pasar procesos, porque los procesos son necesarios para tu avance, para tu crecimiento, para tu victoria y para tu perfección. Entonces, diga conmigo, proceso significa la acción de ir hacia adelante. O sea, el proceso no es para ir atrás, el proceso es para ir adelante. Por eso todos los que estamos acá presentes somos un producto en proceso. Un producto en proceso significa que no estamos terminados. Y conmigo, el pastor está en proceso. No es porque yo sea el pastor, yo llegué. No, el que sea pastor significa que tengo mayor responsabilidad ante Dios en diferente a la suya, pero no me hace salirme de que yo pase por el proceso de crecimiento, de formación, donde Dios necesita pasarme. Así que el sacerdote Zacarías, hombre de Dios, dice la Escritura que aún así él estaba ejerciendo el ministerio. Dice que eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles, no tenían de qué reprender. Es decir, no tenían una mancha. Eran gente que caminaba de manera irreprensible, de manera justa delante de Dios. Y dice que en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y el verso 7 dice, pero no tenían hijos. Diga conmigo, proceso. Diga proceso. ¿Cuánta gente le sirve a Dios? ¿Cuánta gente le sirve a Dios y están en proceso? ¿Cuánta gente ama a Dios y están en proceso? ¿Cuánta gente no se aparta del tabernáculo de Dios y están en proceso? Dice que ella era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero me llama la atención lo que viene. Me llama la atención lo que dice el verso 8. Aconteció que ejerciendo, él no dejó de ejercer el llamado. Ay, Dios mío, agárrese de la silla porque se puede caer. Él no dejó su asignación, él no dejó su llamado por el proceso. Aunque era estéril su mujer y aunque no podían tener hijos, él siguió ejerciendo el ministerio. Dios mío. ¿Cuántos queremos darnos de vacaciones a veces? ¿Cuántos queremos decir, bueno, entonces me voy a atender el proceso? Tú no eres el que atiendes el proceso. Dios es el que se encarga del proceso. Él es el que se encarga de ir trabajando en esa vasija, como aquel alfarero de Jeremías. Cuando el Señor lo llevó a la casa del alfarero, dice que lo miró sobre la rueda y estaba moldeando una vasija. Y en el momento o en el proceso que estaba haciéndole,
a la vasija para moldearla, dice que se echó a perder en su mano. Y a veces nos echamos a perder en las manos de Dios, pero estás en las manos correctas, porque en esas manos Él vuelve otra vez y te lleva a la rueda y comienza nuevamente a tallar el barro para poder irlo perfeccionando y sacar la mejor vasija en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga conmigo que el proceso no te detiene. La palabra proceso se refiere a una serie de pasos, de etapas que Dios permite o utiliza para lograr sus propósitos en la vida de las personas. Repito, la palabra proceso se refiere a una serie de pasos, etapas que Dios permite, que Dios utiliza para lograr su propósito en la vida de las personas. Diga conmigo, son etapas. Aleluya, son pasos, son series de pasos, de etapas que Dios las permite para perfeccionar la obra según el propósito en cada hombre y en cada mujer. Pero también la palabra proceso se define como curso o desarrollo o evolución. Dile a alguien, estás evolucionando, hermano. Dile, andas en curso. O sea, todavía estás caminando ahí. ¿Me sigue? Desarrollo, eso significa proceso. Curso, desarrollo. ¿Alguien entiende? ¿Alguien entiende eso? Evolución. Evolución. Por eso el proceso no te puede detener. El proceso tampoco te retrasa, el proceso te hace avanzar. Por eso repito una vez más, proceso significa ir hacia adelante. Proceso también se traduce como desarrollo, crecimiento, aleluya, evolución. Los grandes avivamientos en la Biblia, o sea, a lo largo de la historia bíblica, cuando usted abre el libro de Génesis y lo lee, sobre todo en el Antiguo Testamento, se va a sorprender, porque los grandes avivamientos, las grandes manifestaciones de los antiguos nos demuestran algo interesante, nos demuestran que ellos pasaron procesos. Diga conmigo, pasaron procesos. Y vamos a hablar de uno de esos hombres que pasaron procesos. Vamos a hablar de José, hijo de Jacob. José, uno de los 12, de los hijos de Jacob, un muchacho que Dios tenía preparado para grandes cosas, pero fue un joven que pasó por procesos. Y a veces nosotros vemos a la gente en la cima, vemos a hombres y mujeres en la altura del éxito de la vida, que alcanzan el propósito de vida en Cristo Jesús, y entonces decimos, wow, qué hermoso él, qué hermosa ella, tiene éxito, llegó allí. Pero la pregunta es que a veces no sabemos cuáles fueron los pasos. A veces no nos damos cuenta cuál fue el curso que se transitó para llegar hasta allí. Pero resulta que todo tuvo que ver con ciertos procesos que se tuvieron que vivir y se tuvieron que experimentar. Este hombre llamado José, usted conoce la historia, sus hermanos le tuvieron envidia porque él comenzó a ser un soñador. Y como comenzó a ser un soñador, hubo gente que comenzó a envidiarle. Por eso es que cuando hay un hombre y una mujer que decide soñar con el sueño de Dios, va a haber gente que se le va a oponer, va a haber gente que le va a criticar, va a haber gente que le va a traicionar y va a haber gente que le va a querer vender. Pero hay que entender que aunque haya gente que te quiera traicionar, que haya gente que te quiera criticar, tú tienes que saber que esa es parte del proceso por donde tú tienes que transitar para llegar a ese sueño. Me voy de la iglesia. Y usted le pregunta, ¿y por qué se va de la iglesia, hermano Juan, hermano Pedro, hermana María, hermana Rosa? Ah, me voy de la iglesia porque me están criticando en la iglesia. Me voy de la iglesia porque me están... No, hermano, ese es el proceso. Diga conmigo, ese es el proceso. Diga conmigo, el proceso no te hace ir atrás, el proceso te hace ir adelante. Diga, ir hacia adelante. Diga, yo voy a ir hacia adelante. Voy a ir hacia adelante. Porque el proceso es para que crezca. El proceso es para que avance. Y este joven
llamado José, lo lanza en una cisterna y lo querían matar, pero la cisterna estaba vacía, pero ahí lo lanzan. Después de un tiempo de estar en la cisterna, los hermanos dicen, bueno, como no se murió, como no se ahogó, vamos a seguir trabajando en él para destruirlo. Pero lo que no se daban cuenta ellos es que ellos estaban siendo instrumentos de Dios en el proceso de José. Y esos que te critican y te señalan y te atacan no se dan cuenta que están siendo instrumentos de Dios para nuestro proceso, porque nuestro proceso nos va a hacer avanzar, nos va a hacer crecer, nos va a hacer subir. Amén. Y lo sacan de la cisterna y ven una ruta de hombres de ismaelitas que van al mercado y dicen, entreguémoslo. Se lo entregan y se lo llevan. Y allí lo venden después, en la escuela, en el mercado de los esclavos, lo venden como esclavo. Y Potifar, un hombre importante de esa región, dice, yo voy a comprar ese esclavo. Y resulta que se llevan a este muchacho a la casa de Potifar a servir en la casa de Potifar. Y conociendo usted también la historia, sabemos lo que acontece. La mujer, esposa de Potifar, se insinúa hacia este joven, lo enamora, lo seduce, pero él no cae en la trampa. Diga conmigo, no cae en la trampa. Porque siempre vamos a pasar el proceso, diga el proceso. Si no te has casado, estás en el proceso. Si se te insinúa, estás en el proceso. Si te están seduciendo, estás en el proceso. Y hay que esperar. Así que él salió corriendo. Cuando ella se le fue encima, le quitó la ropa, él sale huyendo de la habitación de la esposa de Potifar y levantan una calumnia y dicen, él quería abusar de mí. Entonces Potifar le creyó a su mujer y lo tomaron y lo llevaron a la cárcel. Diga conmigo, proceso. Y después de estar en la cárcel, todo lo que Dios tiene que hacer, este muchacho interpreta algunos sueños en la cárcel y esos sueños se cumplen. Y cuando aquel hombre, el copero del rey, sale de la cárcel por una interpretación del sueño de José, él está sirviendo allá y dice que después de un tiempo se acordó de que José había interpretado su sueño, sacan a José y lo llevan a interpretar sueños y lo sacan de la cárcel y llegan ante el faraón. Y eventualmente José crece y José se convierte en el segundo hombre más importante de todo el imperio egipcio en ese momento y se convierte en el gobernador de esa región. El hombre más importante después de Faraón se llamó José, pero no llegó allí porque fue José, llegó allí porque pasó ciertos procesos. Diga procesos. Entonces el avivamiento que experimentó el pueblo de Dios en esa época fue por causa de un hombre procesado. Diga, un hombre procesado. Diga, una mujer procesada. Ahora, ¿qué pasó con José? José, escuche bien esto, José hace algo porque viene una hambruna a la región de toda la familia de José y él manda a buscar a su familia de allá de Canaán, donde había hambre, y dice que se trajo a su familia, se trajo a su padre Jacob, se trajo a su madre, se trajo a sus hermanos, se trajo a 70 personas. Y el faraón le dijo a José, José, hazlos habitar en lo mejor de la tierra. Y dice que ellos habitaron en la tierra de Gosén, era lo mejor de la tierra que había en Egipto. Es como que a usted le envíen a decir, bueno, haz habitar en lo mejor de la ciudad, en lo mejor de Barinas. ¿Qué lugar usted escogería? Usted iría a la zona norte y usted buscaría la mejor casa, la mejor quinta, el mejor conjunto residencial, porque hay una autoridad que está diciéndole, hazle habitar en lo mejor de la tierra. Así que José saca a su familia, 70 personas hebreas de la tierra de Canaán, los trae al imperio, los trae
a Egipto y ahora los hace habitar en las Ais, los hace habitar en lo mejor de la tierra, los hace habitar en el mejor lugar, porque un hombre procesado eventualmente se convierte en una bendición. ¿Alguien está entendiendo aquí? Aleluya, poderoso. Para José este avivamiento fue que las 70 personas, entre ellas hablamos de su padre, su familia, llegaran a Egipto y dejaran atrás la hambruna, dejaran atrás la necesidad. Pero hablemos de Moisés. Para Moisés, su avivamiento, su visitación, vino después de 430 años de esclavitud. 430 años que vive el pueblo de Israel en esclavitud, tuviese por fin la libertad que Dios había dicho, rumbo a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero cuando usted va a la historia de Moisés se sorprende, porque Moisés pasó también el proceso, diga el proceso. Fue un niño que querían matar, fue un niño abandonado. ¿Cuántos niños, cuántos hombres y mujeres acá fueron abandonados por su padre? Él fue abandonado y lo dejaron en el río Nilo a expensas de los cocodrilos, de la suerte, de lo que pudiera pasar con él. Y ese día la nodriza sale junto a la hija de Faraón a bañarse, allí en la orilla del río Nilo, como le he dicho en otras ocasiones, teniendo duchas, teniendo los mejores baños reales en el palacio. Ella quiere ir a bañarse en el río, pero lo que está pasando allí es que hay un propósito según lo que Dios había designado para Moisés, y era que ella se encontrara con esa criatura para entonces cumplir un propósito eterno y traer libertad al pueblo de Dios. Ahora vemos a este hombre que pasa un proceso. No le voy a relatar todo el proceso, pero todos conocemos el proceso de Moisés. Se va a la casa de Faraón, allí se forma al lado de Ramsés, el futuro Faraón, y allí se forma en artes marciales, en ciencia. Allí aprende idioma, allí aprende todo lo que un faraón eventualmente debía aprender. Se forma en las mejores escuelas. Moisés no es un pelado, Moisés no es cualquier hombre. Moisés está siendo formado en el proceso. Ay, Dios mío, ¿me está entendiendo? Pero este muchacho, con un deseo en el corazón de libertad, con un deseo de libertad por su pueblo, mira un día en la tarde a un egipcio golpear y maltratar a un hebreo. Moisés, siendo hebreo, su sangre corría por su vena. Entonces miró aquella injusticia y Moisés fue y agarró a aquel egipcio y lo estranguló, lo mató. ¿Por qué golpeas así? Y lo mató, lo enterró en la arena, y el día siguiente salió nuevamente y había aparecer otra pelea, y alguien dijo: ¿piensas hacer lo mismo que hiciste ayer? Se dio cuenta que estaba descubierto, tiene que salir huyendo, porque si no fuese así, él iba a morir, la pena capital. Así que él tiene que huir al desierto, tiene que irse al desierto. Y allá en el desierto comienza ya no a ser un muchacho del palacio, ya no tiene los manjares, ya no tiene las bendiciones que habían allí en el palacio de Faraón, sino que ahora tiene que trabajar como un campesino, ahora tiene que trabajar con el rebaño de las ovejas. Y allí se forma 40 años. Y en esos 40 años Dios se le aparece y Dios se le revela, porque necesitaba Dios trabajar en el carácter de Moisés. Diga, en el carácter de Moisés. Y a veces nosotros estamos atrasando el proceso porque estamos actuando antes del tiempo, porque Moisés, aunque tenía en el corazón sangre libertadora, no era el momento para actuar, era el momento para ser preparado, para ser formado. Por eso, gente en proceso, cuando están liderando, hieren, golpean y dañan. Por eso es necesario el proceso. Así que no te apresures, pero tampoco te detengas. Si estás en la silla, pero estás en el proceso. Si estás en el baño, estás en el proceso. Si estás cuidando carro, estás en el proceso. Si estás ahí, estás en el proceso. Para cuando te llamen y te toque liderar, ya tú hayas pasado el proceso y no tengas que herir, y no tengas que dañar, y no tengas que golpear. Alguien diga amén. Aplauda a Jesús, ayuda a Dios. Se le aparece el Señor en una zarza que arde en fuego y no se consume. El Señor lo llama
y le dice: ven que yo te llevo a libertar al pueblo. Moisés sabe de lo que Jehová le está hablando en la zarza, porque Moisés se forma allí en el palacio con Faraón, y ahora el Faraón es nada más y nada menos que su hermano de crianza, Ramsés. Es ese Faraón que se crió con él y que él conoce las mañas y conoce las debilidades también de Ramsés. Así que ahora Moisés entiende el llamado, y Moisés dice: ¿cómo yo me voy a presentar ahí delante de este hombre? Entonces el Señor comienza a hacer algunas pruebas a Moisés. Le dice: agarra la vara, extiéndela, se convierte en serpiente. Él dice: bueno, pero si no me creerán. Entonces él le dice: bueno, mete tu mano en tu seno. Metió su mano en el seno, sácala, la sacó leprosa. Significa que su corazón todavía necesitaba proceso. Su corazón estaba enfermo, su corazón estaba herido, había resentimiento todavía, estaba ofendido con Dios todavía, porque él quería libertar al pueblo hace 40 años y habían pasado 40 años y en 40 años todavía no había visto la bendición. Hay gente que se hiere con Dios porque han estado orando por restauración en algunas cosas y han estado esperando respuestas en algunas cosas, pero como Dios no se las ha respondido, entonces ellos se ofenden con Dios, y Dios dice: mete tu mano allí en tu corazón, y cuando sacas la mano del corazón está leproso. Y el Señor necesita sanar ese corazón. El Señor te trajo hoy para sanar tu corazón. El Señor te trajo hoy para que tú puedas soltar en el nombre de Jesús el dolor de la espera, situaciones que nos han pasado, eventos que hemos vivido, donde nos hemos preguntado: Dios, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me tuve que divorciar? ¿Por qué tuve que firmar ese divorcio? ¿Por qué tuve que despedir ese familiar, ese ser querido, cuando apenas empezaba a disfrutarlo o a disfrutarla? Una pérdida. ¿Cuántos negocios se han venido abajo? A la Santa María ha cerrado. ¿Cuántas circunstancias hemos vivido? Y muchas veces es porque todavía necesitamos sanar en el nombre de Jesús. Y cuando volvió a meter su mano en el seno, dice la Biblia que cuando Moisés saca su mano estaba blanca como la piel de un bebé. El Señor sanó el corazón de Moisés. Porque en el proceso Dios va a sanar tu corazón. Aleluya. Y ya Moisés está listo para ir a libertar al pueblo. Se presenta ante Faraón. Resumimos la historia. Después de tanto tiempo, entonces manda las señales de las plagas, 10 plagas sobre Egipto, la 10ª plaga, la plaga de los primogénitos. Entonces entendemos que ahora Faraón los deja ir, sin embargo los persigue después de haberlos dejado ir. El Señor se glorifica frente al mar rojo, abre el mar y pasa al otro lado. Faraón entra en el mar seco o abierto a las dos partes, se cierra y mueren todos. Fin de la historia. Moisés pasa y cruza al otro lado y allí cantan el himno de victoria, y ahora están bendecidos y ahora están viendo el cumplimiento de lo que un día Dios dijo, pero todo tuvo que ver con el proceso de Moisés. Diga conmigo: yo voy a terminar esa historia feliz. Dile a alguien: tú no te quedas en el proceso, tú vas a avanzar en el nombre de Jesús. Esta iglesia no se queda en el proceso, esta iglesia va a avanzar. Este ministerio va a avanzar, tu vida va a avanzar, tu matrimonio va a avanzar, tu finanza va a avanzar, tu ministerio, tu liderazgo va a avanzar. En el nombre de Jesús. Y para hablar de otro ejemplo, porque hay cientos de ejemplos en la Biblia, pero estoy resaltando algunos más impactantes o que a mí me impactan. Vamos a relatar este tercer ejemplo, y es el ejemplo de una mujer llamada Ruth, moabita. Esta muchacha, esta mujer llamada Ruth, usted conoce la historia. Ella es nuera de Noemí, y sabemos que pasa algo inesperado, y es que ella Noemí pierde a su esposo y eventualmente pierde a su marido, Kelión y Malón, de la cual Ruth también es la esposa de uno de estos muchachos que muere siendo joven. Pierde a su esposo, entran en profunda depresión, profunda tristeza. Esto trae una ruptura a la familia. Así que Noemí les dice a estas muchachas: señoritas, váyanse de donde ustedes son, regresen a su casa. Ellas habían perdido a su marido. Ella dice: señoras, no pueden esperar más tiempo que yo vuelva a dar a luz, porque según la ley ellas no podían ahora casarse, porque eran mujeres ya viudas o repudiadas. No podían casarse con otro hombre a menos que fuese un hermano de esos
hombres, de esos ex esposos, es decir, hijos de la misma suegra, hijos de Noemí. Así que ella dice: ustedes no esperarán que yo vuelva a tener hijos y que ellos crezcan para ustedes casarse con ellos, porque eso era lo que decía la ley. Así que Noemí quiere despedirla, Noemí se va y ella dice: no, Señor, nosotros nos iremos con usted, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas yo iré, y donde tú sirvas yo voy a servir. Ellas decidieron irse con Noemí, ellas decidieron caminar con ellas. Y hay algo poderoso que me llama la atención de esta historia, de la historia de Ruth, que a pesar de pasar el proceso de la pérdida de su esposo, siendo joven, con un futuro por delante, y ahora pasan un proceso de viudez, un proceso de luto, vemos que después de pasar este proceso de luto, ella tuvo un cambio de posición. Diga: cambio de posición. ¿Sabe qué pasó con esta muchacha? Esta muchacha fue a trabajar a los campos de Boz, a los campos de Moab. Y en los campos de Moab conoció a un hombre llamado Boz. Diga conmigo: Boz. No es Hugo Boss, es Boz. Diga Boz. Con Z, ok. Hugo Boss es B-O-S-S. Pero es Boz, con Z. Entonces, en los campos de Moab hay un hombre llamado Boz. Este hombre es un hombre poderoso, dueño de los campos. Es un hombre poderosamente, financieramente, económicamente poderoso. Y este hombre está allí trabajando, no se ha casado. Su suegra le da una buena idea a la muchacha, ella se va. Resumiendo la historia, pasa algo. Ella halla gracia ante este hombre y él le pide matrimonio. Y se casa con Ruth. Y la dignifica. Se casa con Ruth y ella cambia de posición, cambia de ser una mujer pobre, escasa, viuda, en depresión, aislada, en tristeza, pero ahora viene a ser la señora de Boz. Ahora viene a ser una mujer poderosa. Se casa con este hombre, que por cierto es judío, un hombre con raíces judías, pero este hombre dice que al casarse con Ruth tienen un hijo llamado Obed. Diga: Obed. Este niño o este hombre, después de convertirse, o sea, de ser hombre llamado Obed, ahora tiene un hijo que se llama Isaí. Diga: Isaí. Viene siendo un nieto de Ruth. Pero no solo Isaí queda ahí, sino que Isaí tiene un hijo que se llama David. Diga conmigo: David. Que viene siendo su ¿qué? Bisnieto. ¿Ah? Bisnieto de Ruth. Pero nada más y nada menos que de David vino Jesús, el Salvador, el Mesías, del linaje de David. De David vino el Cristo y el Salvador de la raza humana. Por eso tú no tienes la idea del proceso que Dios está trabajando para eventualmente llevarte a un punto de victoria. ¿Alguien entiende qué? Y ahora Ruth se convierte en el instrumento de Dios para que venga la salvación a toda la tierra. ¿Alguien entendió aquí algo? Aleluya. Para que hubiese un avivamiento, una manifestación de gloria, todos ellos mencionados anteriormente tuvieron que pasar un proceso, y el proceso no lo detuvo. Levanta tu mano, di conmigo: el proceso no lo detuvo. Di conmigo: mi proceso no me va a detener. Toca al que está cerca, dile: por favor, tu proceso, hermano. Dile: tu proceso no te va a detener. Tú vas a llegar a donde Dios dijo que ibas a llegar. Tú vas a alcanzar lo que Dios dijo que tú ibas a alcanzar. Si lo crees, aplauda fuerte, por favor. Vayan conmigo a Mateo 26, 36. 26, 36. Versículo 26, capítulo 26, versículo 36. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Mateo qué? ¿Le dije? ¿Estamos ahí? Ok.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Digan conmigo Getsemaní. Digan fuerte Getsemaní. ¿Usted sabe qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Getsemaní era el lugar donde se prensaban las olivas para el aceite puro de la oliva. Era un lugar donde se machacaban las olivas. Había una prensa donde ellas tenían que ser trituradas, machacadas, para que la oliva, ser machacada, comenzara a destilar el aceite. Diga conmigo, Getsemaní significa prensa. Diga prensa. Es el proceso. Diga, es el proceso de la preparación del mejor aceite. ¿Cuánto cuesta un aceite Batel? ¿Cuánto cuesta un aceite de esos girasoles? Más de lo que sea. ¿Cuánto sale? El más caro, $5 el aceite. Ahora, ¿cuánto cuesta un litro de oliva, de aceite de oliva? ¿Ah? Vale 18 dólares, si es un litro. La botellita de esa pequeña de un litro vale $12. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué, pastor? Diga conmigo, porque ese tiene un proceso diferente a los demás. Porque es un proceso prensado al frío. Hay gente que quiere la opción del microondas recalentado, pero no quieren ser procesados al frío. Aleluya, lo natural. Hay gente que quiere el atajo, tomar atajo, pero no hay atajo. En el reino hay que pasar el camino que hay que pasar, el proceso que hay que pasar, porque ese es el que te lleva a la victoria. La Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la salvación. Angosto el que lleva a la vida eterna. Y el ancho, dice, muchos son los que lo hallan, porque en ese camino ancho usted hace lo que usted quiera, lo que le venga en gana. Allí usted entra y sale, compra, se despacha, se da el vuelto, nadie me diga nada, yo hago lo que me dé la gana con mi vida, que el pastor no me esté diciendo que por qué no viniste, que aquello, que lo otro, yo quiero, sí, está bien, dele tranquilo, por el camino ancho. Dele por el camino ancho. Pero angosto, dice la Biblia, es el camino que lleva a la salvación. Y no todo el mundo está dispuesto a quitarse los cachivaches. No todo el mundo está dispuesto a quitarse esas cosas, porque a veces cargamos un montón de cosas, unos harapos, un montón de cosas y andamos ahí. Y Dios quiere quitarte ese montón de cosas de encima para llevarte al lugar de victoria en tu vida. ¿Cuántos tienen un cuartico de cachivache en la casa? ¿Cuántos tienen una habitacióncita, una caja de cachivache? Hermano, todos siempre tenemos unos zapatos que no queríamos que se nos acabaran, pero se nos están acabando y los ponemos allí y nos los regalamos y los dejamos. Y tenemos una cartera vieja que la queríamos seguir usando, pero como era la mejor cartera, o una de las más bonitas que yo tenía, pero se rajó a penita y estoy ahí con la cartera todavía guardada, pero tampoco la uso, ni la regalo. Cachivache. Diga cachivache. O sea, hay cosas que estamos cargando, espiritualmente hablando, que tenemos que dejarlas, que tenemos que soltarlas en el nombre de Jesús. Porque es parte del proceso. Diga conmigo el proceso. Entonces llegó Jesús a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Diga conmigo, en el proceso se ora. No se huye, no se va atrás, no se deja la iglesia, no se abandona el liderazgo, no se abandona el lugar de asignación, no se abandona el servicio. En el proceso se sirve. En el proceso se mantiene uno. ¿Cuántas veces yo quise tirar la toalla cuando servía en la iglesia? No era pastor, era un sencillo servidor. Pero hay gente que quiere ser ministro, hay gente que quiere llevar un ministerio, hay gente que quiere llevar un liderazgo, pero saben, no están dispuestos a pasar el proceso de limpiar sillas, de limpiar piso, de limpiar baños. No están dispuestos a pasar el proceso de abrir la puerta,
de servir a otros. Y a veces, o muchas veces, quise tirar la toalla en el proceso. Muchas veces zapateé y dije, me voy de la iglesia, porque la pastora es muy fuerte. Pero mi pastora me regañó muy duro. Y ella no entiende lo que yo estoy pasando. No, estoy hablando en serio lo que yo estaba diciendo. Si a usted le pasa es solo coincidencia, ¿ok? Así que yo dije, no me comprende, no entiende. Tengo fiebre, tengo diarrea, no tengo mamá, no tengo papá, vivo solo en una casa, no trabajo, paso trabajo, eso sí. Y no falto al servicio, soy el primero que llega, el último que se va, el más fiel de la iglesia. Y con todo eso me da un tácata. Me regañan más a mí, Dios mío, esto no es justo. Si quería tirar la toalla, si me quería ir, dije no voy a ir más a la iglesia. Pero el Espíritu Santo me decía, cabezón, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abandonar? ¿Vas a retroceder? Por ese carácter, por ese orgullo, por no dejarte corregir, por no callarte la boca, bajar la cabeza, decir sí Señor. Diga conmigo proceso. El pastor Jesús Ramírez, quien fue mi líder de jóvenes, fue uno de los que me trabajó en carácter. Yo recuerdo que cuando a veces nos exhortaba, nos decía, diga proceso, porque él habla así, diga proceso. Entonces yo tenía que decir proceso. Eso significa, diga proceso, que cuando él me estaba corrigiendo y yo quería revirar o refutar, él me decía, diga proceso. Y cuando yo decía proceso, yo estaba entendiendo que era necesario. ¿Por qué Dios tiene que llevar 40 años a Moisés al desierto? Porque eso se llama proceso. Porque si no, Moisés mata no solamente al egipcio, mata a todo el mundo, señores. ¿Está dándose cuenta por qué el proceso es necesario? Porque si se te pone a dirigir en medio del proceso, matas a la gente. Entonces el Señor le estaba confiando su pueblo a Moisés para libertarlo. Porque imagínense la primera vez que Moisés se presentó delante de Faraón y Faraón dijo, no, estás equivocado, yo no voy a dejar ir a nadie. Usted se equivocó. Moisés fuera ido allá como de grosero y le hubiese dicho a Dios, bueno Dios, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo es que tú me mandas a libertar el pueblo y yo vengo a decir que tú me dijiste que yo le diga y el tipo me toma por el pelo? No me digas más nada, Dios. Yo me voy a mi casa a atender a mis hijos y a mi esposa y a cuidar las ovejas. Él pudo haber dicho eso, pero ya había estado 40 años en el desierto, en el proceso. Entonces, él fue la segunda vez, él fue la tercera vez, él fue la 10ª vez, las veces que tenía que ir, él iba a ir. ¿Por qué iba a ir? Porque ya estaba formado en esa área. Estaba formado para aguantar, para soportar el desprecio, para soportar un no, un rechazo. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para ser rechazados? Casi nadie. El día que a mí me traten mal en la iglesia y me medio rechacen, yo me voy de la iglesia. No, yo no me aguanto de esa. No, Señor, yo tengo dignidad. No, usted lo que tiene es un problema de carácter. Porque si hoy le hablan mal aquí, mañana le van a hablar mal allá. Y si usted corre aquí, corre allá. Diga ya el que corre una vez, corre toda la vida. Dile que esta Torah no salga corriendo. ¿Cómo dijo Pai? ¿Cómo dijo Pai? ¿Cómo dijo? Así dijo Páez cuando ellos se querían ir. Tremendo valiente, ¿no? Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para tener esa gallardía. Así es. Por eso nuestro himno de allá de Apure, vuelvan caras al grito potente, si al poder colonial sur. Muy bonito ese himno. Y todos son muy bonitos cuando usted le escucha la letra, los himnos de cada estado.
Porque fueron hombres que lucharon y que no se rindieron y que en su mayoría no tenían la revelación que usted tiene de Dios. No la tenía. Usted y yo tenemos la revelación de Dios. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio, dice la Biblia. Amén. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy acá? ¿Qué les dijo Jesús a ellos? Jesús les dijo: siéntense aquí, en tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús estaba en un momento difícil. Jesús estaba en un momento tremendo. Estamos leyendo la Biblia, por favor. Entonces Jesús estaba en un proceso de agonía, de sufrimiento. Jesús estaba en un proceso de tomar decisiones en su vida. Estamos hablando que la decisión era ir a morir a la cruz, porque era orden divina, era asignación de Dios, era asignación del Padre. Para eso él había venido. Pero siendo Jesús también 100% hombre, como 100% Dios, sintió la agonía, sintió el temor, sintió la angustia que cualquier ser humano puede sentir cuando es sentenciado a morir. Ahí estaba Jesús en Getsemaní, siendo triturado, prensado. Y cuando estamos en el proceso siempre queremos a compañía. Cuando estamos en el proceso siempre queremos uno, dos o tres. Pero diga conmigo: en el proceso estaremos solos. Que el pastor no me visitó, eso es verdad. Que el hermano, que mis hermanos, nadie, sí, porque en el proceso, diga conmigo, hay que estar solo. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que tomó a Pedro. ¿Quién era Pedro? Uno de los más cercanos de él. Dice entonces que llamó a dos de los hijos de Zebedeo, a Juan y Jacobo, que por cierto también andaban siempre con Jesús. Cuando Jesús iba a ciertos lugares, estos tres eran los más cercanos. Y allí estaban. Pero dice que comenzó a entristecerse. En otras palabras, Jesús entró en un proceso de depresión, de angustia. Aquí la palabra entristecerse es la palabra depresión, y la palabra angustia es la palabra ansiedad extrema. O sea, el hombre entró en crisis de pánico. Crisis de pánico. Terrible. No solo usted ha pasado por ahí. Ganas de ir al baño, ganas de orinar, ganas de salir corriendo, ganas de gritar, ganas de llorar, de todo. Ahí estaba Jesús en Getsemaní. No sabía qué hacer. Quería abrir la tierra y que se lo tragase. Quería desaparecer. Y entonces en el proceso, Jesús en Getsemaní llama a Pedro, llama a Juan y llama a Jacobo. Verso siguiente, 38. Entonces Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? Mi alma está muy triste. Depresión. Triste. O sea, me quiero morir. La gente cuando entra en depresión se quiere morir, quitar la vida, atentan contra su vida. Ahí estaba Jesús en depresión. Ahí estaba Jesús en el proceso, pero en el proceso, al parecer, el que está cerca no entiende el proceso. Y tú quieres que está cerca te entienda, te ayude. Yo por lo menos en el proceso le digo al que está cerca, por lo menos a mi esposa, mi amor, órame, por lo menos. Son un poco sabios. Pero aunque ella ora, no pasa nada, porque el proceso es aquí adentro. ¿Siguen con esto hasta aquí? Entonces les dice: quedaos aquí y velen conmigo. No se vayan, quédense conmigo, velen conmigo. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Jesús dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa.
En otras palabras, Jesús estaba diciendo al Padre: dame una opción distinta, diferente a esta. ¿A cuál esta? A ir a morir a la cruz. La muerte de cruz era una de las muertes más fuertes, de mayor tortura, de mayor agonía. Jesús estaba sintiendo esa agonía, esa tristeza. Pero ahí en esa oración ahora el Padre le está diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿por qué Jesús dice pasa de mí esta copa? Porque cuando tú lees la Biblia y buscas las reglas de interpretación, la palabra copa tiene un significado. Así como el número 7 tiene significado, el número 3 tiene significado, y muchas cosas en la Biblia tienen significado, pues la palabra copa tiene un significado. Y cuando tú lees la Biblia en el libro de Apocalipsis, habla de las 7 copas de la ira. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es que lo que él iba a experimentar en la cruz del Calvario era la misma ira de Dios sobre él. Porque alguien tenía que pagar. Jesús pagó en tu lugar. Jesús pagó en mi lugar. La ira de Dios tenía que ser derramada sobre el pecado del hombre. Así que Jesús tenía que recibir el castigo, la ira de Dios. Por eso cuando Jesús presta atención a esto, cuando Jesús está muriendo allí en la cruz, azotado, herido, ya cerca de la muerte, Jesús dice unas palabras en arameo: Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre siempre lo acompañó. El Espíritu Santo siempre estuvo con él. Pero en la única parte y en el único momento que el Padre le desampara es ahí. Porque oiga bien, el Padre estaba en Jesús. El Verbo hecho carne. Pero en el momento de la cruz, en el momento del Calvario, ya el Padre lo deja. Y él dice: Elí, Elí, lama sabachthani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre se aparta de él, porque ahora todo el castigo del Padre sobre el pecado de la raza humana lo estaba cargando sobre Jesús. Si yo fuera usted, hubiese aplaudido hace rato. Aleluya. Aleluya. Porque nada más y nada menos que Jesús tomó el lugar. Tomó nuestro lugar y el castigo fue sobre él, dice Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Quién pone su vida por alguien sino Jesús, quien nos ama? De eso Jesús estaba clamando acá en Getsemaní, diciéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero le dice: no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Alguien está aquí todavía? Aleluya. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aleluya. Diga conmigo: que no sea como yo quiero. Vamos todos una vez más: que no sea como yo quiero. Dígale al Padre: sino como tú, Señor. ¿Quién eres tú y quién soy yo o quién somos nosotros para decirle a Dios cómo hacer las cosas? No me des tan duro. No me quites aquí, no me quites allá. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero que se haga tu voluntad. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo quiero escaparme de este proceso. Jesús estaba diciendo, como he visto gente que dice: pastor, ya yo no aguanto esta pela, ya yo quiero escaparme, ya yo quiero dejar a este hombre, ya yo quiero divorciarme de esta mujer, ya no la soporto. Yo quiero ya irme corriendo de este país porque ya no aguanto este proceso, esta crisis económica. Pero diga conmigo: que no sea como yo quiero. Diga que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Que se haga tu voluntad. Diga que se haga tu voluntad. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Porque Dios no quiere ni querrá jamás el mal para nosotros, sino el bien para nosotros. Los discípulos que vieron milagros, estos discípulos vieron señales, vieron prodigios. Los mismos discípulos que vieron todo esto fueron los primeros que se durmieron, fueron los primeros que salieron huyendo en medio del proceso de Jesús. ¿Alguien está aquí todavía? Del proceso nadie se salva, ni el líder ni el pastor, porque Jesús era el líder. Jesús era el líder y Jesús no se salvó del proceso. Dile a alguien, hermano, aunque seas el líder, aunque seas el cabeza de hogar, aunque seas la madre o el padre, no te vas a escapar del proceso. El pastor no se escapa del proceso. Por lo menos yo tengo gripe y la garganta irritada, es decir, no me escapo del proceso. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque me duele la cabeza, tengo gripe, tengo congestión nasal y me quiero escapar del proceso. El pastor no se escapa del proceso, tiene que venir a predicar en medio del proceso. Dile que tanto no te escapas del proceso, hermano. En el proceso hay que apretar los dientes. Amén. Lo van a inyectar, no apriete los dientes, dicen los médicos. Respire profundo. Así me decía mi pastor Onésimo, mi primer pastor. Cuando me daba una exhortación, me decía, respire profundo y bote. Respire profundo y bote. O sea, en otras palabras, relájese. Porque se llama proceso. Diga proceso. Bueno, lo bueno es que vamos a salir. Porque repito, el proceso se define como la acción de ir hacia adelante. No es para ir atrás, es para ir adelante. Es para crecer, es para avanzar. Hay procesos que hay que pasar. Levanta tu mano derecha, di conmigo, hay procesos que hay que pasar. Dígame más, hay procesos que hay que pasar. Todos los han pasado, o todos los han enfrentado. También nosotros los vamos a enfrentar y también nosotros los vamos a pasar. Las mujeres, todas tienen que pasar el proceso de dar a luz. Primerizas, están en incertidumbre, pensando, pero digan conmigo que eso es un proceso que hay que pasar. Hay procesos que hay que pasar. Jesús pasó por su proceso. Se llama el proceso de Getsemaní. El proceso de Getsemaní es el proceso de muerte, es el proceso de presión, de quebranto, de dolor, de tristeza, de angustia. Ahí estaba Jesús en el proceso. En los capítulos anteriores, lo puede leer en casa, a los capítulos anteriores, vemos como uno de los discípulos de Jesús, por cierto, Judas, vemos cómo lo entrega. Él lo vende, él lo entrega. Él sabía dónde Jesús reposaba. Él sabía Jesús cuál era la hora y sobre todo cuál era el lugar donde Jesús iba a orar. Así que lo entrega. Lo entrega. Y él le indica a la cuadrilla de sacerdotes y de soldados a la hora donde encontrarlo. Se dice que estaba oscuro. Por eso él viene con todos ahí. Judas con los capataces. Y allá está Jesús en su montaña de oración. Jesús en el proceso está orando. Y Jesús allá en la montaña de oración, entonces viene Judas y le dice: al que yo besare, ese es, préndanlo. Porque no se veía, no sabían quién era entre todos los que estaban con él. Estamos hablando de los demás discípulos. Así que Judas lo conocía muy bien. Y Judas dice: el que yo besare. Así que Judas dirige a esta gente hasta donde está Jesús para entregarlo. Pero me llama la atención
que el lugar donde estaba Jesús se llama Getsemaní, lugar de quebranto, lugar de humillación, lugar de intimidad, lugar de presencia. Yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué lugar estás tú en el proceso? ¿Estás en un resort con vista a la playa? Diga conmigo: en mi habitación, cerrada la puerta, orando a mi Padre. En el proceso se está en el lugar de oración. Jesús enfrentó los momentos más difíciles de su vida en oración. ¿Me siguen? Hay momentos de momentos, tiempos de tiempos. Hay momentos de paseo, de vacaciones. Pero diga conmigo: hay momentos de oración, de ayuno, de vigilia, diga de quebranto. Amén. Aleluya. Él tuvo que decirle dónde estaba, en qué lugar. Le dijo: está en Getsemaní, está orando. Por eso procura que cuando el diablo te encuentre sea, aleluya, en la mejor posición. Se llama orando. Porque cuando el diablo encontró a Jesús, lo encontró orando. Y si usted ve la película de Mike Gibson, en medio de Getsemaní orando, usted ve una serpiente venenosa que se acerca a Jesús. ¿Alguien la ha visto? Porque representa a Satanás. Pero mientras tú estés de rodillas, Satanás no te podrá tocar. Satanás no te podrá dañar. Aleluya. Ni dañará tu casa, ni dañará tu matrimonio, ni dañará tu salud, ni nada de lo que te pertenece. Aleluya. Procura que cuando el proceso te llegue o llegue a tu vida, te encuentre dándole la gloria a Dios. Te encuentre adorando, dándole la gloria a Dios. En el nombre de Jesús. El proceso no puede detener a Jesús, o no pudo detener a Jesús. Diga conmigo: el proceso no detuvo a Jesús. Dile que está cerca: el proceso no detuvo a Jesús. Dile: a ti tampoco te va a detener. ¿Están aquí todavía? En Lucas capítulo 22, verso 43. Lucas 22, 43 dice, es el mismo pasaje, es la misma historia de Getsemaní, pero en Lucas 22, 43 dice que un ángel vino y le fortaleció. Diga: gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Un ángel y le fortaleció. Le fortalecía. Le fortaleció. Y alguien, hermano, en el proceso. Vamos, ayúdame a predicar. En el proceso. El ángel de Jehová te va a fortalecer. Aplausos si usted quiere saber. Aleluya. Jesús ahí en Getsemaní estaba orando. Y mientras él estaba orando en Getsemaní, dice que un ángel se le apareció para fortalecer. Tú no vas a morir en ese proceso, hermano. El ángel de Jehová vendrá para fortalecerte. Díganme amén. Aleluya. Cree esa palabra. En tu proceso Él no te dejará solo. Aunque se vaya tu familia, aunque se vaya quien sea que sea, el Señor estará presente. El ángel de Jehová te acompañará. Siempre habrá un ángel. Diga conmigo: siempre habrá un ángel que vendrá a fortalecerte. Yo recuerdo que en varios procesos de mi vida han aparecido ángeles a fortalecerme. Cuando estábamos allí en ese lugar de hospital por meses, semanas, Dios usó ángeles para fortalecerme. Dios usó un ángel que me dio una tarjeta dorada. En ese tiempo, esa no tenía límite. Me dijo: compre todo lo que usted necesite.
Todos los días eran más de 100, $200 en medicamentos, porque usted sabe que un paciente en cuidados intensivos es alto el gasto en todos los procesos de medicina y exámenes de rutina a diario. Diga conmigo, un ángel apareció. Y el ángel es un ángel. Un ángel no es tu mamá, no es tu papá, no es tu esposa, no es ese familiar que tú esperas que esté, no es ese pastor, no es ese líder. Un ángel es alguien que tú nunca esperabas, pero llegó. Por eso no te ofendas, diga conmigo, no me voy a ofender en el proceso. Amén, no se ofenda, amado, en el proceso, no se ofenda. Porque Dios se encarga, diga conmigo, de enviar sus ángeles a fortalecernos. Amén, ¿está aquí? Aleluya. Entonces tú no estás solo, amado, en tu proceso. Tienes el cielo abierto y ángeles a tu servicio. Ángeles que suben, ángeles que bajan. Ángeles que suben, ángeles que bajan. Los cielos estarán abiertos en medio de tu proceso. Dígame. No estás solo en medio del proceso. En tu proceso, anote allí, en tu proceso o en mi proceso, número 1, Dios permite un horno de fuego para revelarme algo. ¿Cuántos saben que en el proceso de Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia que ellos dijeron: no nos postraremos ante la estatua, ni adoraremos otro Dios? Así que, rey, olvídate de eso, no te vamos a servir, no nos vamos a postrar, porque el Dios que tenemos, el Dios que servimos, sabemos que nos podrá librar. Y si no nos libra, no nos interesa o no nos importa. Si no nos libra, igual no nos postraremos. Y usted sabe qué pasó en el proceso de estos hombres, en el proceso de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice entonces que cuando ellos no quisieron postrarse al son de la bocina, de la zamporia y de los instrumentos que se tocaban, entonces dijeron: suban y aumenten 7 veces más, calienten el horno, porque los vamos a lanzar allí para chicharrarlos, en otras palabras. Y dice que los trajeron y los lanzaron. Y dice que los que lanzaron a estos muchachos al horno de fuego, dice que murieron del resplandor del vapor. Murieron, ellos cayeron allí. ¿Y tú sabes qué pasó ahí en el horno de fuego? ¿Sabes qué pasó en el proceso? El horno de fuego representa el proceso. Pues en el proceso vino la revelación que ellos nunca habían tenido. Se llama la revelación de Jesús. Amén. Porque cuando preguntaron por ellos, todos se asombraron y dijeron: hey, pero yo veo allí gente, yo veo allí semejanza a los hijos de los dioses. No entiendo, siendo que lanzamos a estos hombres a este horno de fuego ardiendo y murieron los que lo lanzaron, pero vemos gente que está caminando, parece que están alabando a Dios, parece que están haciendo algo allí, pero no solo. ¿Cuántos fueron los que lanzaron? Lanzaron 3, pero yo no veo 3, sino que ahora veo a un cuarto hombre que tiene semejanza a los hijos de los dioses, nada más y nada menos que estaba allí Jehová de los ejércitos, nada más y nada menos que estaba el ángel de Jehová que te defiende. Aleluya. Digan: a mí se me va a revelar un cuarto hombre en el proceso. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová vino para fortalecerlo, pero aún ahí en el horno de fuego apareció el Señor con ellos. Y cuando lo sacaron, las ropas ni siquiera olían a humo. ¿Qué les parece? ¡Wow! Poderoso, diga poderoso. En tu proceso, número 2, Dios permite una cisterna para revelarte algo. Allí en la cisterna, a José se le reveló algo. Él se acordó de aquel sueño y dijo: este lugar era oscuro, no se veía nada,
Y él dijo, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo he visto. En mis sueños, esto no es lo que yo he visto. Yo en mis sueños me veo gobernando. Yo en mis sueños me veo en otro lugar. Este lugar no es mi destino. Este lugar es transitorio. Diga conmigo, en el proceso Dios me hará entender que es transitorio. No te vas a quedar transitorio. En tu proceso número 3, Dios permite un foso para revelarte algo. Ya vimos un horno, ya vimos una cisterna, ahora vemos un foso de leones hambrientos. Ahí estaba Daniel, que lo lanzan también a un foso de leones. Pero allí a Daniel se le revela algo. Se le revela que Dios está con él, que cerró la boca de esos leones. Diga conmigo, Dios va a cerrar la boca de esos leones que me están atacando en mi proceso. Tú sabes que en tu proceso todo el mundo habla mal. Ay, que cristiana, y que evangélico, y que pastor, y mira cómo está, enfermo, endeudado, en esto, en aquel. Comienza la gente a atacar. Comienza el ataque. Por el día conmigo, Dios le va a cerrar la boca a esos leones. Amén. Por eso, amado, por eso usted no morirá en el proceso. Diga, yo no voy a morir en el proceso. Todos alguna vez hemos pensado que vamos a morir en el proceso, todos. En muchas ocasiones yo pensé que iba a morir en el proceso. Pero le voy a decir algo en esta mañana: usted no morirá en el proceso. Amén. Repito, usted no morirá en el proceso. Amén. El proceso te enseña cosas que ningún predicador te va a enseñar. Amén. Repítalo, pastor. El proceso te enseña cosas que ningún apóstol, profeta, pastor o predicador te va a enseñar. Yo tengo ya casi una hora aquí enseñando, pero en el proceso nadie te enseña. O sea, lo que te enseña un predicador no tienes valor para lo que te enseña un proceso. Un proceso te enseña, un proceso te forma, un proceso te capacita, te hace grande. Tú puedes escuchar este mensaje, se te puede olvidar, pero el proceso nunca se olvidará. Es la lección mejor que podemos recibir, porque hemos pasado en carne propia y sabemos lo que es estar ahí. Y tendremos una palabra para otros que mañana quizás pasarán por ahí. ¿Me sigue? Entonces el proceso te enseña cosas que ningún predicador te va a enseñar. En Primera de Reyes, capítulo 17, no lo busquen, vamos a anotar allí. Primera de Reyes 17 dice que cuervos traían comida 2 veces al día al profeta. Estamos hablando, no lo busquen, escuchen, iglesia. En Primera de Reyes 17, que lo pueden leer en su casa, habla de Elías en la cueva y dice que en ese proceso de Elías en depresión, en la cueva, escondido, con miedo, con temor, porque Jezabel lo perseguía para matarlo. Usted puede leer en casa eso. Se va a dar cuenta que dice la Biblia que 2 veces al día el Señor enviaba cuervos con carne, con pan, para darle alimento al profeta. Pegó allá, regresó, porque no agarró la revelación. Le voy a volver a decir para darle la revelación. En el proceso de Elías en la cueva, 2 veces al día, Dios enviaba cuervos con carne, con pan, para darle comida al profeta. En otras palabras, en medio de tu proceso, no te hará falta tu provisión. En medio de tu
proceso Dios te va a suplir y te va a proveer lo que tú necesitas y lo que a ti te hace falta. Si lo crees, apláudele al Señor. Por eso repito, no te vas a morir en el proceso. En el proceso Dios va a enviar los cuervos. Amén. En el proceso Dios va a enviar el mercado. Amén. En el proceso Dios va a enviar la bendición. Aleluya. En tu calamidad viene envuelto tu sustento. Presta atención a esto. Nada más y nada menos, Dios usó cuervos. Diga conmigo, cuervos. Cuervos. Bueno, no hay que estar cuerdo para comer lo que le traiga un cuervo. Aves de rapiña, donde están los cuervos muertos, ahí están ellos. Bueno, Dios dice, voy a usar cuervos. Lo menos que tú piensas, el menos que tú crees, un impío, un embrujo, un endemoniado, pero la bendición te va a llegar. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo es la vía de hacerlo? Él dice, yo voy a usar un cuervo, y Él puede usar el que Él quiera y a quien quiera para enviarte tu provisión. Levanta sus dos manos y diga conmigo, mi provisión viene de camino. Es terrible, ¿no? Que Dios utiliza aves de rapiña, animales inmundos, para enviar la provisión al profeta de Dios. ¡Wow! Ay, pastor, ¿usted se va a poner esos zapatos? Sí. ¿Y se lo dio a ese hombre? Sí. Y déjeme decirle que son finos. Pero se los dio. Sí. Porque Dios usa cuervos, diga cuervos. Porque Dios es Dios. Y hace como Él quiere. Él se luce, amado. Para avergonzar a los sabios, ¿lo entendió? Para volarnos el cerebro. Porque los religiosos decimos, no, tiene que ser así, asado, asado. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Aleluya. En Números, aquí sí, 21:9. Números 21, versículo 9. El Señor le ordena al pueblo de Israel, oiga bien, ordena que una serpiente de bronce sea levantada para que todo el que fuese mordido de serpiente, sobre todo una serpiente venenosa, fuese mordido, ¿saben? Dice la Biblia que tenía que mirar la serpiente. Eso lo va a leer en casa. Está allí en Número 21:9. Y dice la Biblia que el Señor le ordena a Moisés y le dice, vas a levantar un poste y en ese poste vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a colocar. Por eso el signo de los medicina es ¿qué? Y ahí viene, presta atención, no me voy a ir para allá, pero para darle un dato ahí. Un poste y vas a poner una serpiente de bronce, allí en el desierto. Por cierto, en el desierto había serpientes venenosas, no había suelo, ¿qué? Antiofílico. Bueno, no hay diferencia hoy allá. Pero diga conmigo, una serpiente de bronce representaba el suelo antiofílico. ¿Es serio? Y dice la palabra que Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, un poste, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, esa persona miraba a la serpiente de bronce y ¿qué pasaba? Vivía. El veneno no hacía efecto en esa persona. Ahora, ¿por qué una serpiente? Una serpiente representa a la serpiente antigua, Satanás. Pero en otras palabras, lo que está diciendo Dios es, yo voy a usar una serpiente. Obviamente Juan explica más allá
en el Evangelio de Juan, y dice que Jesús, como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, dice así es necesario que Jesús sea levantado. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, fue levantado. Porque en esa cruz Él estaba trayendo la sanidad para la raza humana. Por eso Juan dice, si Él fuere levantado, a todos atraerá. O sea, estaba refiriéndose a Jesús. Y Juan dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, pues así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, cuando Moisés levanta esta serpiente en el desierto, todo el que la miraba, mordido de serpiente, el veneno no le mataba y no le destruía. En otras palabras, ¿cuál es la revelación? La revelación es que Dios utiliza la serpiente porque la serpiente es símbolo de maldición. Presta atención, la serpiente es símbolo de maldición. La serpiente fue maldecida o hecha maldición, o Dios la maldijo en el Edén, en el principio, y le dijo: te arrastrarás, porque la serpiente representa maldición. Representa maldición, pobreza, ruina, miseria. Entonces lo que Dios está diciendo, lo que para ti era una afrenta, lo que para ti era una maldición, ahora se convertirá en una bendición. Y el proceso será una bendición. Aleluya, todo el que estaba lleno de veneno, aleluya, por una mordedura, tenía que mirar a la serpiente. Dile que está con el hermano, tienes que mirar a Jesús para que saque el veneno. Diga ay. Aleluya, tenía que mirar a la serpiente y de inmediato era sanado. De inmediato era sanado. Así que detrás de toda maldición viene la bendición. Por eso es que cuando miraban a la serpiente, en vez de morir, vivían. Porque detrás de toda maldición viene una bendición. ¿Alguien entendió eso? Aleluya. Voy rápido porque estamos finalizando. Detrás de tu proceso se encuentra la bendición. Detrás de la serpiente de bronce estaba la bendición, la sanidad. Y para finalizar, veamos esta historia, la puedes leer en casa, de Sansón. ¿Cuántos han leído la historia de Sansón? Se dice que un día Sansón caminaba con su padre, y ese día cuando Sansón iba pasando por su padre, dice que vino un león joven y lo atacó. Y cuando ese león vino contra Sansón y lo atacó, dice la Biblia que Sansón fue sobre él, lo agarró y con sus manos lo mató, y ahí quedó ese león que amenazaba su vida, que venía a matar. Se fue. El día siguiente regresa por el mismo camino, y déjeme decirle que él encontró al león muerto. Y cuando vio al león muerto, se acercó al león y encontró un panal de miel en ese león. En otras palabras, el proceso que te ataca, el león que te ataca, el enemigo que te ataca, y esa situación que te ha hecho sufrir, y esa situación que te ha hecho llorar, eventualmente se va a convertir en ese panal de miel y de bendición para tu vida. ¿Cuántos quieren eso aquí hoy? Oiga bien, iglesia, aquello que vino para devorarte terminará siendo la dulzura para tu vida. Lo que vino para devorarte terminará siendo la dulzura para tu vida. Por eso Sansón sacó dulzura del cuerpo muerto del león. Y en Segunda de Crónicas, vamos a darle otra palabra más. Tengo que agarrarlos hoy porque no me están viniendo los miércoles, así que aguántate. Segunda de Crónicas 20:24. Encontramos una historia de Josafat con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y Josafat, no lo vamos a leer todavía, ya lo vamos a leer en un momento, pero vemos que pasa algo. Dios le da unas instrucciones a Josafat para tomar y conquistar ese pueblo. Y vemos que Josafat se levanta para enfrentar a los enemigos. Dios le dice: te voy a entregar el valle, te voy a entregar el territorio. Pero ¿sabe qué Dios le dice?
tienes que destruir a esos enemigos. Tienes que hacerle frente al enemigo. Pero después de hacerle frente al enemigo, yo te voy a bendecir. Yo te voy a ayudar. Leamos 2 de Crónicas 20:24. Y dice que luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Verso siguiente, por favor. Gracias. Viviendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres. ¿Qué hallaron? Diga mucha riqueza. Diga mucha riqueza. Aquí termino. Así como Sansón pudo sacar dulzura de la fiera del león que le amenazaba, así también Josafat pudo sacar provecho, riquezas de sus enemigos. Ellos lo vencieron, y cuando ellos vinieron, dice que entonces ellos despojaron los cadáveres. ¿Y sabe qué? Estos cadáveres tenían mucha riqueza, así vestidos como las ajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Dile a alguien: prepárate porque vas a recoger el botín. Y será mucho. Así que alégrese, gócese por el proceso, porque vienen tiempos de la dulzura, vienen tiempos de recoger el botín, de recoger la bendición de nuestros enemigos. Colóquese de pie en el nombre de Jesús en esta mañana. Padre, te damos gracias. Señor, te bendecimos en esta mañana. Señor, te adoramos y te glorificamos en este hermoso y maravilloso día, Señor Padre. Gracias por la palabra que tú nos has dado. Gracias por la palabra que hemos recibido. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a nuestro corazón, porque hoy has hablado a nuestro espíritu. Gracias porque hoy, Señor, has traído una palabra que nos levanta, una palabra que nos da fe, que nos da esperanza de que sabemos que vamos a salir en victoria, que vamos a cruzar el mar rojo, que vamos a ir a la tierra prometida, que vamos a ver, Señor, el cumplimiento profético para nuestras vidas. Señor, hoy te damos gracias por el proceso, porque hemos aprendido en este día que el proceso no nos destruye, no nos mata, sino que el proceso es ir hacia adelante. Y gracias por el proceso. Vamos, dile gracias por el proceso. Gracias por el proceso. Gracias por el proceso. Abre tu boca, tus labios, y háblale al Padre. Nadie se mueva, por favor. Estamos ministrando esta mañana. Cierre sus ojos. Clámele al Señor. Dile al Señor: Señor, gracias por el proceso. Aunque tú no entiendes el proceso, aunque tú no entiendas el proceso que tú has vivido, que tú has pasado, dale gracias nada más. Porque el proceso, la amargura traerá dulzura, el dolor, la tristeza traerá alegría, traerá gozo, traerá contentamiento. Vamos, habla con tu Padre, habla con tu Padre. Levanta tus manos, dile: Señor, aquí estoy, ayúdame, fortaléceme en mi proceso. Padre, así como enviaste el ángel para fortalecer a Jesús en Getsemaní, así como enviaste el ángel para fortalecerlo en el proceso. Oh Padre, en este día, Señor, yo te pido, Padre, que tú puedas enviar el ángel y traigas la fortaleza a aquellos hombres, mujeres, Señor, que sienten desmayar, abandonar, retroceder, tirar la toalla, renunciar, porque muchas veces sienten que no pueden más, que no van a poder, y viene el pensamiento del enemigo a decirle que hasta aquí llegaste, no saldrás, no
oramos en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, ore ahí donde está, por favor. Ore en el nombre de Jesús. Ore en este día. Levante su mano al cielo y deje que el Espíritu Santo le abrace. Deje que el Espíritu Santo le toque. Deje que el Señor traiga hoy la fortaleza que usted necesita para seguir, para avanzar, para caminar, para llegar a ese destino eterno, a ese destino profético que Dios tiene para su vida. Eso es, yo le creo a Dios. Yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo veré la gloria de Dios. Yo veré la victoria. Yo veré mi milagro. Yo veré mi sanidad. Yo veré la salvación de mi casa. Yo veré la salvación de mis hijos. Yo veré la prosperidad llegar a mi vida. Empieza a declarar, empieza a profetizar. Yo veré el milagro de Dios en esta iglesia, en esta ciudad, en este país. Yo veré la bondad de Jehová, como dijo David, como dijo el salmista, en la tierra de los vivientes. Tú no vas a morir sin ver la bendición, sin ver el milagro, sin recibir una respuesta. Dios es tu respuesta, Dios es tu milagro. Él te bendecirá abundantemente. Levanta las manos y créelo. Levanta las manos y créelo, adóralo. Adóralo en esta mañana. Él está aquí en este lugar. El Espíritu Santo está aquí hoy. Él te levanta, Él te restaura. En el nombre de Jesús, no te vas a quedar en el proceso. No vas a morir en el proceso. Vas a subir, vas a vencer, vas a ganar. Jehová te dará la victoria. No vas a morir en el proceso. Dios te bendecirá. Él te ayudará. En el nombre de Jesús. Padre, bendice cada persona. Bendice cada familia. Bendice cada hombre, cada mujer. Porque quizás ha sido duro el proceso, pero Jehová se levanta en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro bendición para toda esta iglesia, para todo este pueblo, y declaro que ellos llegarán a la meta. Ellos llegarán al puerto seguro. Ellos llegarán a lo que tú has dicho. Ninguna palabra caerá a tierra. Ninguna palabra caerá a tierra. Yo declaro que toda la palabra que Jehová ha dicho se cumplirá. Yo declaro que esta iglesia va a crecer. Este ministerio va a crecer. Cada uno de nosotros va a crecer. Yo declaro que las finanzas de esta iglesia van a crecer. Que los empresarios van a crecer. Que los emprendedores van a crecer. En el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Por el poder de la palabra. Padre, yo te doy gracias una vez más y te doy la gloria y la honra en este día, porque tú estás aquí, Señor, y tú has bendecido a tu iglesia. He hablado tu palabra y ahora, Espíritu Santo, tú seguirás obrando, corrigiendo, redarguyendo, ministrando a esta iglesia para que ellos alcancen la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Acércala. Nos despedimos de la transmisión esta mañana. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Barinas, Venezuela. Comparte la transmisión antes de despedir para que otros hoy reciban esta palabra. Dios les bendiga. Aleluya. Pueden tomar asiento un momento, iglesia.